Regresamos el día de hoy dando seguimiento a este panorama que se ha desatado, este panorama que se ha gestado, que ha sí detonado con motivo del asesinato del alcalde de Uruapan y todo lo que está moviendo desde luego en el país y ha habido muchísimas reacciones que por supuesto hay que ir atendiendo. Yo le aprecio mucho el día de hoy que nos permitan escucharlos a nuestros dos invitados el día de hoy, que son Ernesto López Portillo. Ernesto es el coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana y un especialista, alguien que ha estudiado el fenómeno de la criminalidad, alguien que ha estudiado la perspectiva precisamente de la seguridad ciudadana desde diferentes ámbitos y bueno, pues de unos años para acá desde la propia Universidad Iberoamericana. Gracias, Ernesto, por estar aquí y bienvenido. Carmen, buenos días, muchas gracias. Al Buenos contrario, días, Miguel. gracias a ti. Y le aprecio mucho al abogado Miguel Ontiveros. Miguel es un importante abogado que es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Y le aprecio que esté aquí a Miguel porque emitieron un pronunciamiento desde la propia Academia Mexicana de Ciencias Penales con motivo de este evento trágico. Gracias, Miguel, por estar aquí. Bienvenido, abogado. Buenos días, Carmen, para ti y para tu distinguido auditorio. Gracias a los dos por estar en el programa. Ernesto, ¿qué decir de todo esto? Bueno, Carmen, me parece que esta mañana en tu tono de esta cobertura hay un subtexto que a nosotras desde la universidad nos interesa comenzar por ahí. Y tiene que ver con la persistencia al paso del tiempo de esta descomposición. Nosotros ponemos en el centro una tesis, una sola tesis en el centro. No se puede controlar la criminalidad si no se puede controlar o no se quiere o no se sabe controlar a las instituciones responsables de investigar, perseguir, juzgar, someter a la criminalidad, someter a la ley, a la criminalidad. Esta es una tesis, Carmen, que algunas de las personas que colaboran contigo sostienen con fuerza y con mucha evidencia cuando nos enseñan cómo ha evolucionado la macrocriminalidad, cómo se han ido expandiendo los terrenos de gobernanza criminal, es decir, esos territorios donde gobierna el crimen, pues, para decirlo clara y llanamente, donde gobierna el crimen. Es muy duro, Carmen, el homicidio, el brutal y cobarde homicidio de Carlos Manzo. Es durísimo mirarlo desde el ángulo de todo lo que ya dijimos, Carmen. Personalmente estoy por cumplir 40 años en el tema y desde que tengo memoria, estoy hablando de principios de los 90, ya sabíamos que las policías municipales tenían problemas. Ya sabíamos que había problemas de coordinación y por eso llega el presidente Zedillo al gobierno y nace en una reforma enorme, nace el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, ahí te van 2 o 3 datos actualizados. Primero, aproximadamente 195 alcaldes han sido asesinados por la delincuencia organizada entre 2006 y el día de hoy, según una columna publicada hoy en Animal Político. Casi 200 alcaldes asesinados por la delincuencia organizada. Segundo dato, México Evalúa publicó recientemente un estudio que se llama Policía Desprotegida, en donde nos dio un dato que, caramba, entre tanta cosa pasó de largo, Carmen. Ellos identifican aproximadamente 4,000 policías municipales sin sueldo fijo en el país. 650 municipios no tienen policías, pero fíjate el contraste, porque esto lo hace todavía mucho más grave lo sucedido este sábado. Uruapan había mejorado a su policía por los esfuerzos del alcalde, entre otras cosas en equipamiento. Uruapan tenía una vigilancia especial, personal, al alcalde, una escolta local de la Policía Municipal y federal. Nos han dicho que con 14 efectivos de la Guardia Nacional.
Esto nos enseña que así como tenemos una crónica descomposición institucional de la que no logramos salir, porque hay una barrera política intransitable, Carmen, una barrera política intransitable que sigue haciéndonos imposible el saneamiento institucional, la profesionalización, la coordinación, la evaluación externa, todas estas agendas que tenemos casi 40 años empujando. Bueno, así como tenemos eso en términos generales, incluso cuando el de levanta la voz, pide ayuda y probablemente se asignan recursos extraordinarios, no lo puedo probar, pero al parecer sí, incluso así el crimen enfrenta y asesina al alcalde en espacio público enfrente de la gente. Ese es el tamaño del poder del crimen. Carmen, ¿tú lo sabes? Tú sabes que la delincuencia organizada no madura sin procesos sostenidos de complicidad con el Estado. Y lo sabe la gente que nos lo ha dicho desde que comenzamos a hacer investigación en estos temas. La gente en la calle lo sabe. La gente en los municipios, en las carreteras, en las rancherías, la gente lo sabe. Entonces, Carmen, en síntesis, en esta primera aproximación, nuestro problema más que jurídico, más que técnico, más que tecnológico, más que un asunto de presupuesto, es un problema político. Es un problema político que la transición democrática, más allá de que algunos la defiendan, otros la critiquen, la que sea la transición democrática, no trajo consigo una reforma estructural sostenida de las instituciones de seguridad y justicia en este país, y lo estamos pagando con eventos donde incluso no vamos a poder saber si la calidad de la investigación sobre este asesinato contra el alcalde Manso, si la calidad de investigación es la adecuada, porque no nos dejan hacer verificación, comprobación con herramientas modernas que venimos proponiendo. Lo sabes, Carmen, venimos proponiendo esquemas de supervisión externa desde 2006, Carmen. Tenemos antecedentes que hemos hecho públicos y la Ibero propuso recientemente un órgano de supervisión externa que vigilara al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ni siquiera nos recibieron en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso para comentar el proyecto. Ni siquiera nos recibieron, Carmen. Nosotros podemos seguir haciendo propuestas, pero si la barrera política es una barrera político-criminal, debo decirlo claramente, no podemos salir con un sistema político donde la barrera político-criminal sea multicolor y prefieran acomodarse y extraer rentas desde el poder político, desde el poder público y desde el poder criminal, extraer rentas en lugar de dejar pasar a la sociedad a supervisar, a controlar, a vigilar a quien se le debe, dicho sea de paso, Carmen, a nosotros, a la sociedad. Gracias, Ernesto López Portillo, y gracias, Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Permíteme, Miguel, leer brevemente el comunicado que ustedes emitieron y te escuchamos a ti en directo. La Academia Mexicana de Ciencias Penales lamenta profundamente el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodríguez, quien fue cobardemente ejecutado en el marco de un evento público. Su muerte, al igual que la de muchas mujeres y hombres que han servido a la República, evidencia el control que la delincuencia organizada ejerce. Evidencia el control que la delincuencia organizada ejerce en diversas partes del territorio mexicano. Quienes integramos esta organización científica somos conscientes de que no basta con exigir a las instituciones del Estado mexicano cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, convocamos a las áreas encargadas de la seguridad y la justicia de México, a las barras, colegios, asociaciones de abogados y abogadas y ONGs del país a una jornada de trabajo conjunto que permita delinear una estrategia nacional anticrimen, de la cual surja un modelo político-criminal unificado, replicable a escala nacional, que permita brindar protección, seguridad y justicia a la sociedad mexicana. Esta jornada nacional puede celebrarse durante el presente mes de noviembre en la fecha, lugar y hora que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señale. No hay marcha atrás
Dice la Academia Mexicana de Ciencias Penales a través de su presidente, no hay marcha atrás, solo el trabajo conjunto con las instituciones de la República librará a México de la violencia, el dolor y el crimen. Es Miguel Ontiveros Alonso el texto que has firmado como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y te agradezco que estés aquí para hablar del tema y para ampliar lo que aquí se dice. Bienvenido de nuevo. El agradecido soy yo, Carmen, con un atento saludo de los miembros, amigas y colegas de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que por cierto está compuesta por especialistas en materia de criminología, de victimología, de derecho penal, de política criminal, de seguridad pública, y hacemos esta propuesta porque, como tú lo señalabas en el marco del programa, este es un punto de quiebre. Está muy bien exigir y demandar, pero ese punto de quiebre debe de sentar la ruta de la solución de un problema que, por cierto, como tú lo señalabas, tiene décadas y se plantea también como de largo plazo. Y creemos que esta jornada nacional conjunta con instituciones no gubernamentales, con barras, con colegios de abogados, donde hay grandes especialistas, universidades que tienen grupos de política criminal como la Ibero, como la Universidad Autónoma de Chiapas, a la que pertenezco, tenemos muchas herramientas que podemos entregar, exponer a las instituciones del Estado para que mediante este trabajo conjunto, no individualizado, sino conjunto, se pueda lograr una solución al problema de la delincuencia organizada que tiene décadas en nuestro país. Y te quiero decir además que hay instituciones muy serias que tienen ya un aparato listo para trabajar con las instituciones del Estado, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad, y te menciono solamente algunas, además de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Ibero, a la que pertenece Ernesto, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde tenemos un grupo de política criminal, pues está nada menos y nada más que la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que une a todas las instituciones universitarias, privadas y públicas de este país, instituciones que han desarrollado ya esquemas político-criminales para enfrentar a la delincuencia organizada. Y te quiero mencionar solamente uno, el que presentamos en la Juniata College de Pensilvania, en Estados Unidos, hace unos meses, el grupo de política criminal y miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiapas para generar entre Estados Unidos y México, porque este es un problema común, un sistema de protección, seguridad y justicia penal para América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Los problemas que tenemos nosotros son un producto, un efecto de los que tienen también en Estados Unidos. El tráfico de armas, las armas con las que ejecutan a los presidentes municipales y a miles de víctimas de nuestro país, 8 de cada 10, como ha dicho Desarma México y Javier Subte, uno de sus integrantes, provienen de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían los efectos de este modelo que estamos proponiendo y que ya expusimos en Pensilvania, Estados Unidos? Primero, un modelo único de protección de las víctimas. 2, una política criminal armonizada para combatir el crimen organizado en toda la región de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Y muy importante, una parte especial de un código penal para América del Norte que establezca los 10 tipos penales que más afectan a las 3 comunidades, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Y los digo de forma enlistada. Delincuencia organizada, debemos tener un tipo penal común de delincuencia organizada para utilizar las mismas herramientas en los 3 países. Trata de personas, explotación de la persona humana, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, extorsión, corrupción, delincuencia ambiental y lavado de dinero. Estoy hablando de una propuesta político-criminal que debiera salir de México, ponernos de acuerdo primero entre nosotros, con los grandes especialistas de este país, que los hay, con las instituciones del Estado, y después ir, y para eso la renovación del TMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es una gran oportunidad, llevarlo a nuestros colegas de Estados Unidos que han ofrecido apoyo, con quienes se ha colaborado históricamente en múltiples actividades, precisamente de capacitación y formación de policía, y trasladarlo a un tratado internacional o que puede ser un anexo del propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ya hay un avance importante, no vamos a empezar de cero, por eso proponemos desde la Academia Mexicana de Ciencias Penales
una reunión urgente este mes con el señor secretario de Seguridad, con las instituciones que se consideren que pueden aportar. Aquí estamos dos, por ejemplo, representadas, y poner manos a la obra para que este punto de quiebre dé un futuro de libertad, de respeto y de justicia a las mexicanas y mexicanos, Carmen. Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. A los dos les pregunto, ¿cómo poner en esta ecuación el tema, ya lo mencionaron de alguna manera, Estados Unidos? ¿Cómo poner en esta ecuación el tema Estados Unidos? Hace un momento leí el reporte de la agencia EFE que está citando lo que la cadena NBC está dando a conocer respecto a que el gobierno del presidente Donald Trump estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una suerte de expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, según dijo hoy, hace rato, la cadena NBC. Estamos recibiendo esto apenas. Este nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado, aunque el inicio de la misión aún no es inminente, afirma la televisora, que cita declaraciones de 2 funcionarios estadounidenses en activo y 2 exaltos funcionarios con conocimiento de la iniciativa. Los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca actualmente discuten sobre el alcance de la misión y todavía no han tomado una decisión final. Todo está en curso, están en proceso de evaluación de la posibilidad de ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano. También dice el reporte que no hay ninguna intención del gobierno de Donald Trump de hacer algo que impacte o que socave la estabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ernesto López Portillo, ¿qué nos dice todo esto? ¿Cómo colocamos en una ecuación inteligente el tema de Estados Unidos? Porque también es muy grave la eventualidad de una acción directa sin anuencia del Estado mexicano, eventualmente. No, por supuesto que es grave, pero empecemos por reconocer lo obvio, lo que ya sabemos que sucede. El gobierno de Donald Trump no está supeditado a las normas en muchas de sus acciones al interior y exterior de su país. Como bien sabemos, y lo has cubierto ampliamente con tu equipo, Carmen, los ataques, las ejecuciones que realiza Estados Unidos en contra de embarcaciones son acciones no amparadas en el derecho internacional. Pero esto no es nuevo, digamos, y tampoco es desconocido por la forma en la que lo está haciendo Estados Unidos. Incluso recientemente en alguna declaración, Estados Unidos afirma que no era necesariamente de su interés conocer el perfil de las personas que estaban siendo aniquiladas en esos ataques. Esto me hace pensar, Carmen, en un escenario que les pongo de manera muy esquemática. Hay 2 opciones, déjenme ser esquemático. Estados Unidos y México se ponen de acuerdo en una estrategia común, como la que propone Miguel, es decir, una estrategia común basada en parámetros jurídicos comunes, tecnología, inteligencia, etc. O no se ponen de acuerdo. Y aquí es donde entra una gran pregunta. ¿Qué hace México cuando Estados Unidos impone? ¿Qué hace México cuando Estados Unidos impone las condiciones de una relación asimétrica que sabemos que lo es? Y aquí entonces se sigue un siguiente paso en la complejidad, que es la vulnerabilidad del Estado mexicano en sus condiciones de crónica enfermedad, fractura de sus sistemas de seguridad y justicia, que a su vez provocan una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza de la sociedad hacia el Estado. Esto tiene una consecuencia, Carmen, que pareciera estar lejos de los escritorios de una negociación bilateral, pero yo no lo veo así.
Nosotros creemos que cuando, por ejemplo, alguien que habló a tu estación y dice, yo jamás pensé que me iba a entristecer por la muerte de un político, eso es una demostración brutalmente dura y terrible de dónde estamos. El Estado mexicano ha construido un proceso de descomposición que genera una profunda desconfianza por parte de la sociedad. En ese sentido, México, para responder adecuadamente al gobierno de los Estados Unidos, tiene que poner condiciones sobre la base de compromisos de reconstrucción propia, de reingeniería institucional profunda. Acompaño todas las propuestas que nos dice Miguel Ontiveros, pero agrego nuestro enfoque que tiene que ver con cómo romper el espinazo del monopolio que tienen las instituciones sobre la información asociada a su desempeño. Cómo construir equilibrios sistémicos, equilibrios que reorganicen la forma como las instituciones trabajan todos los días, siendo o no evaluadas, habiendo o no aprendizaje, sistematizándose o no el aprendizaje y produciendo un proceso recursivo de aprendizaje mejora. Eso sería, en todo caso, un proceso virtuoso de acumulación de legitimidad y apoyo social. Yo sé que esto no puede pasar en 5 minutos, pero tenemos que entender que la condición de debilidad crónica con la que nos ponemos frente a Donald Trump es una condición creada por esta descomposición nuestra, que por supuesto también se debe explicar desde la perspectiva de lo que Estados Unidos ha hecho imponiendo el modelo prohibicionista de las drogas. No lo pongo a un lado. El asunto es cómo hoy la presidenta, ante desacuerdos con Estados Unidos, insisto, ¿cómo va a actuar? ¿Escondiendo otra vez toda la información de complicidades y redes de macrocriminalidad y gobernanza criminal? Y es que, insisto, en el núcleo, en el ADN del problema, está la barrera político-criminal que no nos permite mirar en realidad de qué tamaño es el problema. Y cuando no sabemos de qué tamaño es el problema, entonces no entendemos si el secretario García Harfuch, si el fiscal general Gertz Manero, están haciendo una gestión, una administración del problema que quizá en el fondo estructuralmente no nos va a sacar. Y ese es el problema de fondo, que la detención, el descabezamiento que también Estados Unidos promueve, como el de Sinaloa con Zambada, entre otras cosas, provoca un crecimiento exponencial de los propios homicidios. La investigación que hizo Ignacio Cano con 2 investigadores más en Brasil desde el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad de Río de Janeiro comprobó que una de las estrategias contraproducentes en materia de homicidios, porque produce más homicidios en lugar de reducirlos, es el descabezamiento de organizaciones. Entonces, termino. La estrategia, no podemos explicar lo que sigue en México en lo inmediato sin Estados Unidos. Eso es cierto, Carmen. No, para un lado, para el otro, para donde vaya, la presión es brutal y Estados Unidos no va a bajar esa presión. Entonces, la presidenta, ¿cómo la presidenta va a demostrarnos a las y los mexicanos que México reconstruirá su Estado frente a un fenómeno desbordado de casi 2 décadas de violencias, repito, con base criminal organizada incrustada en el propio Estado? Gracias, Ernesto López Portillo, por todo este análisis. Miguel Ontiveros, ¿qué me dirías tú sobre este punto? Dice Ernesto, a la pregunta que yo hice, no podemos pensar en lo que sigue para México, para bien o para mal, sin Estados Unidos. No, 100% de acuerdo, totalmente de acuerdo con el señalamiento de Ernesto. De parte, estamos hablando de un especialista en la materia que lleva décadas trabajando esta temática, ¿no? De tal forma que coincido
o trabajamos conjuntamente con nuestros vecinos, pues tenemos en conjunto la mejor economía, Estados Unidos y México y Canadá, del mundo, la más fuerte. Hay tantos lazos entre nosotros que pensar en tomar decisiones tan serias como combatir el crimen, la delincuencia organizada y estos 10 tipos delictivos que señalé de manera individualizada, con la frontera que tenemos, con la relación económica, política, social, incluso familiar que tenemos con Estados Unidos, es impensable, número uno. Dos, México no puede solo. Y no me refiero en el sentido de que nuestras instituciones no sean capaces. No, me refiero a que el problema es común. Piensa en el siguiente dato que se dio en un foro que celebramos hace unos días en la Universidad Autónoma de Chiapas con el rector Chacón y Leticia Bonifaz en materia de tráfico de armas. Y se dio un dato interesantísimo. Las drogas, el fentanilo y la cocaína, la metanfetamina, que está matando a decenas de miles de personas en Estados Unidos y a otras desafortunadamente niñas, niños jóvenes, los deja como zombies caminando en las calles de Filadelfia, por poner solamente un ejemplo. Ese fentanilo llega fundamentalmente de México. La cocaína también. ¿Y por qué llega, Carmen? Porque las armas que trasladan de Estados Unidos a México empoderan a los miembros del crimen organizado, inhiben la actuación de las policías o los ejecutan. Mira el caso de Guanajuato, por ejemplo. Y entonces tienen la capacidad de regresar otro producto que no son armas, sino que es la cocaína y la metanfetamina para matar a ciudadanas y ciudadanos americanos. Entonces, si queremos resolver el problema de la delincuencia organizada, y allá también, porque tienen múltiples decenas de muertes, de miles de muertes de sus jóvenes, de sus niñas y de sus niños, entonces tenemos que parar también el origen del poder que tiene el crimen organizado en materia de armas, que viene de allá. 8 de cada 10 armas que matan a un mexicano en nuestro territorio son importadas ilícitamente, por decirlo de una manera clara, desde Estados Unidos. Entonces tiene que ser una tarea conjunta. En el Grupo de Política Criminal y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales hemos hecho 3 propuestas que anexo a los rubros que señalé anteriormente. Si tenemos estas fronteras comunes tan grandes entre Canadá, Estados Unidos y México, bueno, aprovechemos eso para hacer 3 grandes figuras que pudieran derivarse de este modelo de sistema común de protección, seguridad y justicia que estamos proponiendo. Primero, la creación de los North American Crimes, los NAC, es decir, una especie de eurodelitos como los tienen en Europa. Bueno, nosotros tendremos nuestros propios tipos penales aplicables en la región. Y está ahí, por supuesto, delincuencia organizada, el problema mexicano, y el tráfico de armas, problema de Estados Unidos. 2, los NAP, el North American Police, una policía que no excluye a las policías federales o a las policías locales en ninguno de los países, pero sí una policía formada con los mismos estándares en los 3 países, con el mismo entrenamiento y con una técnica y capacidad logística de intercambio de información en vivo en el momento. Y tercero, estamos proponiendo la NADO, la North American Detention Order, para evitar este tipo de expulsiones de mexicanas o mexicanos, o al revés, violentando algunos derechos. Esta orden de detención norteamericana para los 3 países permitiría el intercambio también de personas privadas de la libertad para efectos de investigación, salvaguardando su integridad y sus derechos humanos. Es decir, ya se están planteando herramientas técnicas claras para los efectos de enfrentar el problema. Y una última reflexión que está también en este diagnóstico tan claro que señalaba e indicaba Ernesto López Portillo de la Ibero. O colaboramos con ellos y ellos con nosotros, entendiendo que tenemos desafíos comunes y problemas comunes que solamente en trabajo conjunto se podrán enfrentar, o el poder que tiene Estados Unidos para los efectos de realizar operativos en cualquier parte del mundo, al final nos va a alcanzar. Yo coincido con la postura que se ha hecho pública por parte del gobierno mexicano en el sentido de que colaboración sí, sometimiento no. Bueno, pues entonces tomemos la decisión, estamos ante una gran oportunidad para colaborar. Te doy un último dato. O lo hacemos ya, o el próximo año, 2026, esto se va a incrementar. Piensa en los efectos criminales
criminógenos y victimológicos que va a significar la celebración de la Copa del Mundo en México. La Copa del Mundo tiene en el fondo un poder delictivo muy alto porque miles de personas viajan a un país, no es el problema de México ni de Qatar, en donde se celebre, en este caso será la inauguración aquí, y no solamente vienen los turistas a ver fútbol, también vienen a consumir niñas y niños explotados sexualmente, turismo sexual, pornografía infantil, trata de personas, pero también fraudes, robos, homicidios, actos de discriminación muy fuertes como los que ya vimos en la Ciudad de México se van a incrementar. Esto debe generar que ya en el mes de noviembre se inicien las tareas para los efectos de este trabajo conjunto con la sociedad civil, con las especialistas, con los especialistas, que hay muchísimos en México, y colaborar con las instituciones del Estado mexicano para los efectos de llevar esta propuesta que estamos haciendo desde la Academia Mexicana de Ciencias Penales a un foro común con los Estados Unidos. Tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad, tenemos el conocimiento y tenemos la técnica. Hay que poner manos a la obra. A los dos les aprecio que estén aquí para hablar del tema y queda aquí abierta esta invitación, este planteamiento que está haciendo la Academia de Ciencias Penales que presides, Miguel Ontiveros. Coincido plenamente contigo en que este es un tema que debe convocar a todo el mundo. Al final de cuentas no es exclusivo del gobierno. Sin duda tienen un mandato, sin duda tienen una responsabilidad, sin duda tienen presupuesto, elementos que los llevan a ser las principales figuras responsables de lo que pasa en el país en materia de seguridad, pero coincido plenamente en que un asunto de este calibre, Miguel, pues requiere el conjunto de los especialistas y en general de la sociedad, pero este llamado que están haciendo desde la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pues es muy importante. ¿En qué punto consideras que el asunto va a tener respuesta? ¿En qué punto consideras que el asunto va a tener respuesta? Porque tú han puesto en la academia y tú como su presidente el foco en García Harfuch. Él sería la figura receptora del mensaje y a partir de lo cual podría haber un ejercicio de esta índole. Bueno, es que hoy mismo yo tengo que contactarlo. Apenas emitimos el comunicado en unas horas de la madrugada y yo tengo el deber para cumplir el mandato de la propia academia y de sus miembros e integrantes de contactar al señor secretario, hacerle llegar este comunicado por diversas vías, por correo electrónico y vía telefónica. Espero que sea escuchado y yo, por supuesto, te mantendré informado respecto de los pasos, de qué otra forma intentaré para los efectos de generar esta jornada nacional, pero me parece que sí, conjuntamente con la ANUYES que engloba a todas las instituciones lo vamos a lograr. Creo que es una persona que tiene sensibilidad, ha demostrado tener una gran capacidad y además hay algo que a mí me llama mucho la atención y me parece plausible respecto de su figura, es que tiene la confianza del gobierno de los Estados Unidos. Creo que es la figura ideal para dar el inicio a esta jornada y trabajo conjunto con nuestros colegas americanos. Miguel Ontiveros, pues ahí está el llamado de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en donde dice quienes integramos esta organización científica, que es muy importante subrayar esto, es una academia, una organización científica de ciencias penales, precisamente, somos conscientes de que no basta con exigir a las instituciones del Estado mexicano cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, convocamos a las áreas encargadas de la seguridad y la justicia en México, a las barras, colegios, asociaciones de abogados y abogadas y ONGs del país a una jornada de trabajo conjunta que permita delinear una estrategia nacional anticrimen, de la cual surja un modelo político criminal unificado, replicable a escala nacional, que permita brindar protección, seguridad y justicia a la sociedad mexicana. Quedaremos al pendiente, Miguel Ontiveros, de la respuesta que dé el gobierno mexicano a este puntual llamamiento y estaremos siguiendo de cerca todo esto que es urgente. Gracias por estar aquí, Miguel, y hasta la próxima. Un privilegio. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias. Ernesto López Portillo, gracias por estar aquí desde la Universidad Iberoamericana. ¿Puedo darte un final comentario rápido? Adelante. Recomendamos al gobierno federal que reconsidere su actitud frente a Naciones Unidas, entre otras cosas como un mecanismo de contrapeso frente al embate de Donald Trump. Y me refiero particularmente a lo que está sucediendo en materia de desapariciones. Mientras México le siga cerrando la puerta
a la ONU diciéndole que se equivoca y abriéndole la puerta, a querer o no, a Trump, el desequilibrio y la asimetría en la relación entre México y Estados Unidos tiene mucho más oportunidades en la medida en que se aleja a Naciones Unidas de lo mucho que podría ayudar en México. Pues sí, sin duda, coincido contigo, Ernesto López Portillo, evidentemente es un punto muy importante. Gracias, Ernesto, gracias, Miguel, a los dos y seguimos en contacto. Muy buenos días. Gracias. Buen A día. los dos.